Ya, comentarles también que está ya en el canal todas las clases que ya vimos. Ya están arriba, está en una lista que para ustedes es Computación Gráfica 3 2021. Ya ahí están las clases tal cual, no he editado nada. Algunas están un poco incompletas porque partí grabando un poquito tarde, pero no es mucho lo que se perdió, digamos, de información. Y también están las del día martes, entonces ahí también pueden complementar si es que quieren revisar algo que no esté en las del día de ustedes, ¿ya? Eh, Eso como para comunicarlo. Esas son las clases que nosotros vamos a ir guardando, que son clases crudas, como les digo yo, porque no tienen ninguna edición, son videos bastante largos, entonces pueden ustedes ir saltándolos. Pero también recuerden que están las cápsulas, que son resolución de dudas más específicas a temas que vamos a ir hablando después cuando estemos viendo modelación. Que este lo van a encontrar en esta lista, que está igual bastante alimentada, tiene 15 videos y después seguramente van a ir subiendo. ¿Ya? Eso en relación al contenido que hemos ido generando. Ya, entonces vamos a ver hoy día, vamos a irnos a cualquier vista, vamos a revisar de nuevo esta planta. Ya, hoy día vamos a revisar, ya vimos cómo ir editando ciertas cosas. Vamos a hacer el ejercicio de cambiar algunos símbolos, algunos tipos de líneas, ya para ir editando, ¿no es cierto?, nuestro plano y que se vaya asemejando a una gráfica que nosotros ya deberíamos tener como predefinida, para ir guardándolo esto ya como una plantilla y ir reutilizándolo en nuestros modelos más adelante. ¿Ya? Entonces, yo voy a crear una nueva vista, ¿ya? ¿Cómo creo una nueva vista? Voy a la pestaña Vista o View, ¿ya? Y en el segmento Crear, ¿ya? En el grupo Crear, voy a encontrar varias maneras de crear distintos tipos de vistas. La vista 3D, ¿ya? Los cortes o secciones, ¿ya? Llamadas a detalle, que son como pequeñas burbujas que ya crean un plano de un segmento, digamos, o una vista de un segmento del proyecto, ya sea en corte o en planta. ¿Ya? Alzados, que serían las elevaciones, que tengo la posibilidad también de crear alzados de estructura, ya que solamente me va a mostrar elementos que son estructurales. ¿Ya? Alzados, ¿no es cierto? Las elevaciones. Y vistas de planta. También tengo otro tipo de vistas, como las tablas, ¿ya? O leyendas, ¿ya? Que son otra manera de mirar el modelo respecto de la información, ¿ya? Yo voy a generar una vista de planta nueva, ahí le voy a decir plano de planta, ¿ya? Lo que voy a hacer es crear una vista del modelo, o sea, aquí no voy a crear, por ejemplo, si esta casa tiene 2 pisos, no voy a crear un tercer piso, ¿ya? Sino que estoy creando una manera de mirar esos 2 pisos. Me va a preguntar de qué piso, o de qué nivel, mejor dicho, quiero yo crear una vista. Estos son los niveles que tiene creado este proyecto, ¿ya? Que los podemos revisar. Si ustedes se fijan ahí dice Ceiling, Foundation, Level 1 y Roof. ¿Ya? Los podemos revisar en una elevación, por ejemplo. Y son esos que están aquí. ¿Ya? Los que están marcados con un color azul, ¿ya? Son niveles que generan vistas, y los que están marcados con un color negro son niveles que no tienen una vista, ¿ya? O sea, ¿cómo sé yo? Porque aquí están las vistas, ¿ya? En el navegador de proyecto existen las vistas que están
creadas a partir de los niveles. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Ya? Entonces, las que están en un color azul es porque sí están aquí, ¿ya? Y las que están en color negro no tienen una vista asociada. Existe el nivel, ¿ya? La marca de corte a 2 metros 70 o 2700 milímetros en este caso, ¿ya? Hay un corte para generar una vista, pero esa vista no la estamos viendo aquí, ¿ya? Y cuando yo presiono aquí en la pestaña vista, crear una vista de plano de planta, los que me muestra aquí son los que están en color negro, ¿ya? Y que aún no tienen una vista asociada. Si yo aquí le quito este ticket que dice no duplicar las vistas existentes, me va a mostrar también el nivel 1 y el nivel 2, ¿ya? Que son los niveles que sí están mostrándose aquí en el navegador de proyectos porque sí tienen una vista. Si yo quisiera crear una vista nueva del nivel 1, ¿ya? Pero distinta a la que existe aquí, lo podría hacer también, ¿ya? Por ejemplo, si yo acepto, me va a generar un nivel 1, entre paréntesis 1, porque es una copia, y me la muestra así tal cual está. Fíjense que es distinto al que yo tengo aquí, que es solamente la planta con una simbología de programa, ¿ya? Entonces aquí podríamos tener este que es más completo y trabajar en función de ese. Ese es el emplazamiento y es una vista que se crea independiente. Ya viene en este caso en esta plantilla, pero es una vista de planta que después se acomoda y se le pone sitio en este caso, o emplazamiento, o como quieran llamarlo. ¿Ya? Yo me voy a ir a esta, que es la que acabo de crear. ¿Ya? Si se fijan, aparece el terreno cortado. ¿Por qué aparece cortado? Porque estamos cortando en un punto, ¿no es cierto? Ustedes esto lo saben porque ya han dibujado muchas veces a mano. Y estamos cortando, ¿no es cierto?, con una cierta ley a una cierta altura la planta. ¿Ya? Después vamos a ver cómo definir esa altura y por qué está a una altura determinada y qué es lo que me muestra finalmente el plano. ¿Ya? Y aquí tengo una vista nueva del nivel 1. ¿Ya? En esta vista yo puedo escoger qué cosas aparecen y qué cosas no. Por ejemplo, no sé, si yo no quiero ver los árboles, o si yo no quiero ver los símbolos de eje, o los símbolos de elevación, o si yo no quiero ver los muebles, ¿ya? O si yo no quiero ver incluso, si yo paso el mouse aquí, estos símbolos que aparecen aquí, que ustedes todavía no entienden mucho, ¿va? Ahí está, sí, no sé por qué me arrojó algo el zoom. Estos objetos, digamos, o entidades dentro del modelo que son las habitaciones, que todavía no entendemos mucho bien qué es y qué hacen, si yo quiero que aparezcan o no, porque si me molestan o no, etcétera, etcétera, en relación a qué es lo que quiero ver o no en el plano, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, organizar, digamos, una vista en relación a qué es lo que yo quiero ver y cómo lo quiero ver, ¿ya? Si se fijan, ahí aparecen los muros con un hatch negro, solamente esos, ¿ya? Estos que son vidriados con muro cortina no tienen un hatch. Este aparece gris porque al parecer es distinto, ¿ya? Y ese del fondo también. Entonces, ¿qué pasa si yo los quiero todos iguales? ¿Ya? O si ese hatch de corte del terreno también lo quiero distinto. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a configurar inmediatamente. Todo lo que tiene que ver con la gráfica de la vista está en esta parte inferior y en las propiedades, en, digámoslo, 3 puntos fundamentales. El primero
se llama modificaciones de visibilidad de gráfico. Ya se accede más rápido con las teclas VG, ya, B corta G, ya, o incluso también con 2 veces la B corta, también ingresa al mismo panel, digamos, la misma ventana. Esta ventana controla toda la gráfica de todo el modelo, de todas las categorías, ¿ya? Controla lo que es la visibilidad, ¿ya? Entonces, el primer aspecto es la visibilidad. Si yo quiero ver algo o no. Por ejemplo, conversamos recién de si yo quería ver los símbolos de alzado, que son esos, ¿ya? Si yo me voy aquí a la visibilidad de gráficos, el símbolo de alzado no, es no está en la categoría de modelo porque es un símbolo, ¿ya? No es un elemento de modelo. Los elementos de modelo es todo lo que nosotros vemos como construcción, ¿ya? Y lo que está asociado a esos elementos de construcción, como incluso hasta sus propias líneas, ¿ya? Pero lo que es elemento de anotación, que son los símbolos, ¿ya? En general, los textos, etcétera, está en la categoría de anotación. Entonces, si yo no quiero ver esos símbolos, que son los símbolos de alzado, simplemente los puedo apagar ahí, ¿ya? Aplico y ya no van a estar, ¿ya? Ya no están aquí en el plano y se empieza como a limpiar mi dibujo. Si yo no quiero ver estos símbolos de eje, que son las rejillas, o los quiero ver de otra manera, ¿ya? También lo puedo hacer sin ir a la pestaña de visibilidad de gráficos, editar también la visibilidad de gráficos ocultando, ¿ya? Ocultando esos elementos. Si yo le pongo aquí ocultar elemento, me va a ocultar uno solo. Si yo le digo aquí ocultar, fíjese que dice ocultar en vista, ¿ya? O sea, solamente estoy alterando esta vista, la del nivel 1, copia 1, ¿ya? Si yo le digo por categoría, ya me los va a ocultar todos, ¿ya? Todos los que pertenecen a la misma categoría que son las rejillas, ¿ya? Si yo me voy aquí a la visibilidad de gráficos y reviso la categoría de anotación y busco abajo las rejillas, van a estar apagadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le dije que ocultara la categoría, ¿ya? Entonces ahí apagó automáticamente este ticket. Si yo la vuelvo a prender, aplico, acepto, fíjense que no está la que yo oculté solita, ¿ya? Eso es porque yo la oculté como elemento. Ese elemento está independiente, controlado de manera independiente y está oculto. ¿Cómo lo recupero? ¿Ya? Acá abajito hay un símbolo de ampolleta, ¿ya? Y que se llama mostrar elementos ocultos y va a cambiar la visibilidad de la pantalla, va a aparecer como todo más gris, va a aparecer este marco magenta, ¿ya? Y todo lo que esté oculto va a aparecer de color magenta. ¿Ya? Si se fijan hay varias cosas que están ocultas, ¿ya? Incluidos los símbolos de elevación que son los que yo oculté, y este eje que está aquí, que es el eje E. Si yo lo selecciono, arribita, en la barra dinámica de modificar, me va a aparecer un icono que se llama mostrar elemento. Si yo presiono ese elemento, va a cambiar, ahora se va a poner gris igual que los otros, solamente que está seleccionado, ahí se va a poner del mismo tono, como más opaco. Y si yo le doy ahora cerrar, ya a ese símbolo, voy a volver a la vista normal, ya no estoy en la ampolleta, y ahora sí está el símbolo y lo recuperé. Eso puedo hacerlo con cualquier elemento que esté oculto. ¿Ya? Entonces, esta pestaña de visibilidad de gráficos
controla primero el aspecto de visibilidad, o sea, es como prender y apagar capas primero, como si lo comparamos de manera simple con el AutoCAD. Pero aquí también podemos editar la gráfica sin editar la configuración por defecto de Revit. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que aquí en la pestaña gestionar podíamos configurar los grosores, podíamos ver, configurar cómo se dibujaban los objetos eh, de primera mano? Si la primera vez que lo hago, lo va a controlar los estilos de objetos, que es aquí donde le asignamos un grosor de línea, un tipo de línea, un color, etc. Pero si yo, independiente de esa ley de los estilos de objeto, yo quisiera editar igualmente la visibilidad de gráficos, ¿ya? De algo, por ejemplo, vamos a hacer los muros más gruesos, vamos a exagerar ese grosor, Profe, ¿sí? hay un compañero que está pidiendo entrar. Sí, ahí está Harold. Harold, está eh, Angélica y Cristian. Ahí sí. Gracias. Entonces les decía que vamos a cambiar algún aspecto de esos muros, más allá del estilo gráfico que tiene asociado. O sea, sabemos que tenía un grosor asociado a través del estilo. ¿Ya? Yo voy entonces aquí en la pestaña de visibilidad de gráficos, ¿ya? En esta que está aquí, o en VG, que como uno más lo utiliza, vamos a buscar en las categorías los muros, ¿ya? Los muros. Y tengo estas 5 columnas, ¿ya? Que alteran distintos aspectos de los muros, en este caso, el que tengo seleccionado en esta fila, respecto de su proyección o superficie, que tiene que ver con cómo se ven las cosas como en elevación o lo que se ve, digamos, desde lejos, y cómo se ve lo que corta, ¿ya? Lo que está cortado, cómo se ve en corte ese elemento. Como estamos cambiando muros en una planta, ¿ya? Lo que vamos a editar primero son los cortes, porque en la planta los muros están cortados, ¿ya? Entonces, si yo le pongo aquí líneas, pincho, me va a aparecer una opción que yo podría modificar, por ejemplo, escogiendo un estilo distinto de línea, ¿ya? Eso no lo voy a modificar, sino que voy a modificar su color. Supongamos que yo quiero exagerar esto de una manera extraña y digamos que las líneas van a ser magenta, ¿ya? Y van a ser más gruesas, en un valor 7, ¿ya? Y va a tener un patrón, que va a ser un hatch, ¿no es cierto? Esos son los patrones, donde escojo primero el patrón, ¿ya? Supongamos que va a ser unas rayas diagonales, ¿ya? Y de un color cian, ¿ya? Entonces vamos ahora, con el simple hecho de aplicar esto, todos los muros, ya voy a aceptar, todos los muros se van a configurar de esa manera, ya automáticamente. No tengo que estar seleccionando la área del muro para que me haga el hatch, ni nada por el estilo que me quite tiempo, ya. O sea, establecimos una propiedad de visualización que es bastante poco común, pero que es una idea, ¿no es cierto?, respecto de señalar que estos son los muros, ¿ya? Si ustedes se fijan, estos muros que son muros de ventana no se han editado, ¿ya? Estos muros se llaman muros cortina, ¿ya? Son otro tipo de muros, comúnmente asociados a los edificios en altura.
¿Ya? Estos son los muros cortina que se componen por una perfilería de aluminio y paneles que pueden ser opacos o transparentes que digamos, los separan, o sea, rellenan, digamos, esta estructura que puede estar a distintas modulaciones, etcétera. Con los muros cortinas se pueden hacer estos tipos de cosas, no solamente muros vidriados, sino que en la lógica de dividir podemos inventar varias cosas como paneles zip o muros prefabricados de hormigón o muchos otros tipos de cosas que cumplen con la misma lógica de modelación. ¿Ya? Pueden encontrar mucho material respecto de los muros cortinas. Entonces, si yo pincho aquí de nuevo en un área blanca, me va a mostrar las propiedades de la vista y voy a poder ver nuevamente la ventana de visibilidad de gráficos y podría, ¿no es cierto?, seguir editando esto ya para acomodar mi plano a como yo quiero que se vea. Si me dan un segundo, que tengo que responder aquí una cosa, denme 5 minutos. Ok, profe. Ahora sí, disculpen. Vamos a editar otro aspecto. ¿Ya? Teníamos ese hatch, por ejemplo, del terreno. ¿Ya? Vamos a revisarlo. ¿Ya? Este es el terreno, ¿ya? Una topografía que está aquí. ¿Ya? Ahí la puedo seleccionar en ese momento justo que se está cortando y aparece un segmento cortado y otro proyectado, que es lo que habíamos visto respecto de la diferencia entre lo proyectado y lo cortado. Entonces, en corte aparece ese hatch y en superficie, si yo cambio el nivel de detalle, vamos a ver, no, perdón, no el nivel de detalle, sino que el estilo, vamos a verlo en colores, ¿se ve bien? No. En colores coherentes se ve un poquito mejor. Entonces, está segmento cortado y uno proyectado. Yo quiero editar, vamos a volver ahí a la línea oculta. Editar primero ese hatch, ¿ya? Y segundo, editar también las líneas con que aparece esta proyección de las cotas, las curvas de nivel. ¿Ya? Vamos a buscar entonces dentro de las categorías la topografía y vamos a desplegarlo un poquito. Vamos a ver que también ahí están las curvas de nivel, pero vamos a editar primero la topografía. Le vamos a decir que en corte tengo un patrón distinto. Supongamos que yo quiero otra cosa. Ya, supongamos que no hay ninguno que me guste. Voy a pintar en estos tres puntitos y voy a poder crear mi propio patrón o nombrarlo como yo quiera. Entonces, yo voy a crear uno vertical, lo voy a duplicar, pero que esté a 0.5 milímetros.
Ya, entonces aquí lo único que yo voy a cambiar es el 0.5, que va a ser más juntito. Ahora me aparece el que acabo de crear. Y le voy a dar un color gris también. O no, dejémoslo para que se noten los cambios que hemos hecho. Sigamos pintándolo de colores extravagantes. Ya voy a aplicar. Y fíjense que no cambió. Ya no cambió el el corte. Ya vamos a cambiar las curvas de nivel. La estamos viendo en proyección, ya que son esas. Tengo dos, tengo las principales y las secundarias. ¿Qué significan las principales? Son las que cortan a un nivel especificado, digamos, a Revit. En este caso no sabemos a cuánto están. Supongamos que están cada 1 metro. Entonces esta sería la de 1 metro, la otra sería la de 2 metros, serían las principales. Y las divisiones entre esas, que también la podemos configurar. Por ejemplo, si decimos que cada 50 centímetros de altura haya uno, esas serían las secundarias, que son estas que parecen más delgaditas. Yo aquí tengo las principales, voy a modificarla, voy a decir que va a ser segmentada de un color azul, ¿ya? Y la secundaria va a ser punteada de un color verde. Ya, ahí aparece. La secundaria se anduvo perdiendo un poco con el tono. Ya, pero ahí aparecen las principales. Voy a hacer, ahí está la secundaria, pero se perdió más que por el color. Ahí está, se alcanza a ver. ¿Ya? Es por el punto. ¿Ya? Vamos a cambiarle el tipo de línea para que se note un poquito más. Topografía, la secundaria, en vez de que sea punto, vamos a darle esa que es línea y punto. Ahí se nota un poquito más. Entonces tenemos las principales y las secundarias eh, dispuestas, digamos, con un color distinto. Esto del corte no sé por qué no me agarró. Tiene asociado un material ya y mm, esa propiedad de ese hatch tiene que ser del material, que en este caso es como un pasto. No, no tiene ningún patrón asociado. Qué raro. Estilos de objeto. Topografía. Ahí está, ese material es. Ahí está asociado. ¿Ya? Ese es el que está ocupando. Y es donde está aquí con los estilos de objeto. Y si yo le quito aquí y le digo
Ninguno. Ahí sí se lo quitamos. Suprimiéndolo, vamos a aplicar y vamos a editar ahora. Sigue editado. No sé cómo lo tendrán configurado este archivo. Por eso que me está apareciendo ese error. Si lo cambio aquí. Es raro que no me lo cambie. ¿Ya? Pero bueno, no nos vamos a quedar detenidos. Entonces, el asunto está en que vayamos tomando ciertas decisiones en cuanto a cómo se debe ver nuestro plano y lo vayamos editando en esta ventana de visibilidad de gráficos. Y esto, después cuando estamos un poco más decididos de cómo debe ser, lo podemos transformar en una plantilla de vista también, como lo vimos la semana anterior. Esto no hay necesidad también de cambiar el estilo de objeto, o sea, podemos modificarlo aquí, ya sea en grosor, en color, en tipo de hatch, etc. Lo que siempre les cuesta un poco es identificar la cantidad de categorías que hay que modificar en función de lo que se ve en el plano, porque hay algunas que en su lenguaje, digamos, aparecen distintas. ¿Ya? Eso lo vamos a ir aprendiendo en el camino, porque hay algunas que no son tan intuitivas. Por ejemplo, muros es fácil, ¿no es cierto? Uno entiende lo que es un muro, lo entiende lo que es un mobiliario, entiende lo que es una luminaria, etc. Pero hay muchas cosas que son distintas. Por ejemplo, las vigas. Las vigas aquí no se llaman vigas, ya se llaman armazones estructurales, ¿ya? Y en función de eso podemos editar la gráfica de una viga, ¿ya? Aquí aparecen, por ejemplo, vigas de celosía que vendrían a ser lo que son las cerchas, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como cerchas o vigas reticuladas son las vigas de celosía. Entonces eso es lo único que ustedes van a encontrar aquí como viga, ¿ya? Independiente de eso, el comando igual se llama viga, ¿ya? Y si ustedes se fijan abajo, se traduce como armazón estructural, ¿ya? En inglés el comando también se llama vim, o sea, viga, y también hace la diferencia al momento de categorizar la base de datos, también los separa como structural framing, o en español, digamos, armazón estructural. Entonces, cuando están editando a veces se pierden un poquito y les cuesta encontrar qué editar. ¿Ya? En eso les pido por favor ahí hacer consultas nomás cuando estén con las dudas gráficas, digamos, de qué editar y qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren mostrar, para yo apoyarlos, digamos, en la categoría que corresponde editar la gráfica. Ya, la siguiente pestaña de visualización de gráficos modifica algunas cosas que pueden ser más de una gráfica un poquito más específica, pero no siempre tan técnica, ¿ya? O sea, la primera es la visualización del modelo, que es muy similar, o sea, no es muy similar, es lo mismo que esto que aparece aquí, de si es línea oculta, si es alámbrica, ya que permite, digamos, ver todo, porque es una estructura de líneas solamente, como transparente. El sombreado, que sería con los colores,
el color es coherente, que es lo que hace es, en función de la imagen de render, establecer un tono. Ya es distinto al sombreado, aparecen unos colores diferentes. Y el realista, que lo que hace es hacer como una especie de mapeo, digamos, con las texturas, y se ve como una pseudo renderización de los materiales en función de la textura que tienen asociada. Ya esa imagen no se ve bien y ocupa muchos recursos, así que no la recomiendo ocuparla. Después tenemos una opción de suavizar líneas con anti-aliasing. Ya no sé si entienden el concepto de anti-aliasing. ¿Alguien sabe lo que es? Yo sé más o menos lo que es, pero como muy a la ligera. Dígame. Es cuando la imagen, o sea, cuando se mejoran los píxeles de la imagen. Claro, tiene que ver con la mejora, con la traducción y mejora gráfica, sobre todo de las líneas curvas. Ujú. ¿Ya? Para los que son gamers, por ejemplo, un aspecto que uno ve en las tarjetas gráficas y todo eso, tiene que ver con, por ejemplo, aquí hay una curva, ¿no es cierto? Y a medida que se va desarrollando la curva, empiezan a aparecer pequeños cortes, así como que se va segmentando, por decirlo así. Y aparte de eso, si hiciéramos como un mega zoom, esto también se va definiendo por píxeles, ¿no es cierto? Se va adaptando, digamos, la resolución, y va mejorando su suavidad. Entonces, el anti-aliasing, o sea, en realidad el aliasing ya es cuando la imagen se quiebra, se ven los píxeles, y digamos, uno puede ver, digamos, la estructura de la imagen, y se pierde, digamos, la resolución. Entonces, el anti-aliasing lo que hace, evita eso, ¿ya? Y cuando tenemos líneas, sobre todo líneas diagonales o curvas, a veces pasa eso. Eso ya como que las tarjetas de video lo han solucionado bastante, pero no siempre uno tiene una buena tarjeta de video en sus computadores. Ya, después tenemos, si queremos ver las siluetas con algún otro tipo de línea, esto a veces funciona bien en las vistas 3D. Vamos a exagerarlo aquí. Ya tenemos prendida ya, y vamos a colocar unas líneas bien gruesas, líneas anchas. Entonces, las siluetas ya las podemos configurar en una línea un poquito más gruesa. Ya como para hacer una ilustración o algo así, se ve bastante bien a veces eh, la configuración de los elementos. Pero va a depender, digamos, de la gráfica que ustedes quieran buscar. ¿Ya? Después tenemos transparencia, que no sé si es muy ocupable, salvo cuando uno quiere también hacer ilustraciones y quiere superponer cosas. Hay técnicas en Photoshop como para trabajar con estas imágenes y producir distintas gráficas en función del día, de la noche, etcétera. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar tal cual. Después tengo una pestaña de sombra, ya que es este botón de aquí abajo, que aparece como una bolita con una X, ya que proyecta una sombrita. Si yo lo prendo de aquí, ya se van a prender las sombras. Ya todavía no hemos visto cómo configurar el sol, pero se proyecta una sombra, digamos, hacia alguna parte. Y aquí en esta pestaña de sombras aparece ya, como yo presioné ahí, aparece ya pinchado aquí que están proyectándose las sombras. Después está esto que no sé si lo he visto en otro software,
o con ese mismo nombre, pero que son las sombras ambientales, ya que es como una especie de fumado y genera como una especie de suavidad y aparece un poquito mejor definición respecto de las texturas. Ya, si se fijan ahí en el cambio, aparece como un trabajo así como de fumado de los materiales y se ve un poquito mejor con las sombras ambientales. Todavía aquí aparece un poco dura la sombra, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en un par de pestañitas más abajo. Después tengo esto, la línea de croquis, que si es que alguien quiere hacer así como algo más eh, siluetado, no sé cómo llamarle esto, croquis, ¿ya? Eso si es que quieren trabajar con eso. Después tenemos la niebla, que en este caso como tenemos una vista 3D no va a funcionar, no aparece prendido. Me voy a ir a una elevación. Ya, aquí, este no se prendió. Ahí está. Si me voy aquí a la visibilidad de gráficos, a la niebla, perdón, los girones de niebla, ahora sí aparece y yo puedo mostrar una cierta profundidad de la imagen. Ya, o sea, si yo aplico esto, se fijan que los árboles desaparecieron, pero, o sea, siguen estando ahí como siluetados, ya, pero ya no están, o sea, aparece como una especie de niebla que los bloquea. Ya es lo mismo si quieren más oscuro. Esto es como trabajar con el fondo, ¿ya? O más claro el fondo. Ya, si quieren eh, que aparezca o no. Ya, si lo pongo aquí en un punto intermedio, ahí aparece como medio fumadito. Ya, eso es como para trabajar con el fondo del plano y que no se vea tan duro y podrían trabajar un poco para esfumarlo un poquito, como cuando uno hacían, no sé si alguna vez hicieron alguna gráfica en AutoCAD, de esa manera de colocar el fondo muy clarito. No sé si alguna vez trabajaron con ese estilo gráfico. Después tenemos la iluminación, que es lo que yo les decía de las sombras. Vamos a devolvernos a la vista 3D. Y vamos a editarle a esta la iluminación. ¿Ya? Aquí ustedes pueden, por ejemplo, subir el porcentaje del sol y se va a ver algo mucho más blanco los blancos. ¿Ya? Y las sombras, para que no se vean tan duras o tan oscuras, pueden bajarle. Yo lo recomiendo un valor entre 15 y 20. Es bastante más suavecito y más agradable, digamos, al ojo la gráfica. Si alguien quiere algo incluso más tenue, puede ir testeando, digamos, para que la sombra no sea tan dura en el plano. O si quiere exagerarlo, ahí he visto también unas gráficas bastante buenas exagerando la sombra para hacer juegos de colores más fuertes. ¿Ya? Eso se hace en iluminación y se controla, digamos, la intensidad que tiene la sombra. Ya en exposición fotográfica, eso es más que nada en la que son renders, podemos activar un valor de exposición, eso va a aclarar o oscurecer la imagen. No va a funcionar eso. A ver, en una planta. ¿Por qué no va a funcionar? Aquí va a funcionar si yo a esto lo renderizo.
Se demoran un poquito. Tiene harta luz este espacio, entonces igual se va a quemar un poquito si modifico la exposición. Pero para el ejercicio da un poco lo mismo. Ya lo voy a detener. Sí. Ya, y con esta imagen que está como a medio renderizar me debería funcionar. No lo guardé. Vamos a hacer un borrador. Ya, después vamos a ver todo cómo se hace un render. Esto es solamente para evaluar esa pestaña de exposición. Ya, ahí lo hizo, lo voy a guardar en el proyecto. Y... mira, sí tenía. A ver, y aquí... no. Tampoco me aparece... Ahí está. Después vamos a analizar un poco más eso. Tampoco me deja aquí en los renders. A ver en qué vista me lo libera. No es algo que yo ocupe mucho, entonces no. Después lo vamos a revisar más detalladamente. Y el último es el fondo, que lo vamos a ver mejor en una... Bueno, esto ya tiene como un fondo trabajado. Vamos a crear una nueva o hay un corte que no lo tenga. Esto ya. El fondo, uno puede generar automáticamente un color que pinte, digamos, la parte posterior del plano en función también de lo que es la rejilla de recorte. Ya, entonces, ese color ustedes lo pueden controlar, obviamente, del color que ustedes quieran. Eh, pueden colocar una imagen. Busquemos aquí un cielo. Vamos a ver qué hace. Ya, y... la imagen es como un poquito oscura, pero se entiende, digamos. O también puede ser un degradado, que ustedes pueden escoger un color que
que pase, digamos, de un tono a otro. Ya, y que haga así como un degrado, algo bastante rudimentario, pero que hay gente que lo trabaja muy bien. He visto buenos ejercicios de esto y buena gráfica trabajando esto. No sé por qué siempre lo tira así color. Puede ser por algún otro factor que esté influyendo en esto. Ya, bueno. Vamos a dejarlo así. Ya, y como yo les dije, hay tres pestañas que son fundamentales. Ya vimos la visibilidad de gráficos, las opciones de visualización, que sería como editar un poquito más cómo se ven las cosas, de un punto de vista más de la ambientación. Y el último, vamos a utilizar esa planta que yo hice aquí, sería el rango de vista. ¿Ya? Y el rango de vista es algo que van a ocupar igual harto y cuesta un poquito a veces entenderlo. Yo les hice, me parece que un apunte relacionado con esto está en el libro, si no lo voy a subir, que tiene que ver con algo que ustedes saben y manejan, que tiene que ver con dónde corta un plano, ¿ya? Hay una línea que es un plano de corte, que en este caso es el número 2, plano de corte, ¿ya? O sea, desde ahí hacia abajo, ¿no es cierto? Mira la planta, pero hay cosas que están por sobre esa línea de corte que él igual puede proyectar de alguna manera, por ejemplo, con líneas punteadas, etcétera, como por ejemplo un borde de una cubierta o otra cosa. Después tenemos algo que él mira, que sería esta número 3, que es, ¿no es cierto?, el suelo. O sea, estamos cortando aquí y estamos mirando aquí. Después tenemos un 4, que sería el nivel de profundidad de la vista. O sea, si bien mi objetivo es mirar lo que está aquí, yo puedo igual ver cosas que pueden estar más abajo, ya que con la profundidad de vista, en este caso podría ver las fundaciones o otras cosas. Ya, y con eso, digamos, mejorar o no el cómo se ve mi plano. Y después tenemos un número 7, que es el rango total de la vista. ¿Ya? El rango principal es lo que ustedes van a ver con esos tres primeros valores. Es dónde corta, hasta dónde llego a ver y qué es lo que quiero ver de la parte superior, qué es lo que voy a proyectar. ¿Ya? Entonces, eso se hace en función de los niveles, ¿ya? De los niveles que yo creo, de las alturas del proyecto. Como yo estoy en la planta del nivel 1, en una vista del nivel 1, me muestra aquí que la parte superior, o sea, ese número 1, las cosas que va a mostrarme de más arriba, ¿ya? Lo que más arriba va a llegar es a los 2 metros 30, ¿ya? Entonces, si es que me muestra algo de aquí que esté arriba, algo proyectado, me lo va a mostrar a lo más si está a los 2 metros 30. Si hay algo que está a los 2 metros 50, por ejemplo, no lo voy a ver aquí, ni siquiera proyectado. Si hay algo que esté más abajo, que en la parte inferior, o sea, ese número 3, ¿ya? Se va a mostrar hasta el 00. O sea, no hasta el 00 de los niveles, sino que de la vista hasta la distancia 0, que en este caso coincide porque es el nivel 1 y está justo al nivel, a una distancia 0, ¿ya? Del nivel 1.
a una distancia 0 del nivel 1. Por eso se llama desfase, ¿ya? Como un offset de esa línea. Entonces estamos mirando todos esos objetos, ya todo lo que está aquí, cortado, todos esos muebles que aparecen aquí, serían esos, hasta la línea misma del nivel. O sea, si este es el nivel que aparece ahí, el nivel 1, estamos mirando hasta esa misma distancia, porque estamos viendo con 0 desfase. ¿Ya? Y más abajo, o sea, la profundidad de vista, esto que aparece aquí como en amarillo y naranjo, está desde el nivel 1 un desfase de 0, o sea, está hasta ahí nomás. O sea, aquí no hay más abajo. Si yo le digo aquí menos 1, no, menos 100, debería ser menos 1000, un metro, estamos en milímetros, aplico, y fíjense que ahora veo cosas que estaban más abajo. Fíjense que cambió la vista. Voy a retroceder, voy a poner 0, voy a aplicar, y ahora cambia. Aparecen otros elementos. Menos 1000. Por aquí hay un cambio. ¿Ven? Ahí aparecen unos elementos que no se veían antes. ¿Ya? Algo que está más abajo. ¿Ya? Y se está mostrando. Entonces, cuando yo quiero definir qué se ve y qué no se ve en una planta, lo defino con el rango de vista también. ¿Ya? O sea, cuando yo quiero definir bien qué es que en una planta que tenga varios desniveles se vea de un punto hasta otro, lo puedo hacer mediante esa cualidad, ¿ya? O sea, del rango de vista puedo hacer eso. ¿Ya? Después vamos a ver cómo hacer también algo que se conoce como las regiones de plano, ya que en el fondo es como cuando yo tengo una doble altura, por ejemplo. En este caso ahí el video muestra unas ventanas que existen ahí en los dormitorios, pero que no se ven producto de que el rango de vista no las muestra. Entonces con las regiones de plano yo puedo hacer que en esa región, en esa área que yo marco ahí en el plano, tenga otro rango de vista. Ya, por ejemplo, si tengo una doble altura y yo quiero ver en la doble altura lo que se ve abajo, sin necesidad de que en el resto del plano se vea todo lo que pasa abajo, eh, puedo hacer una región de plano. Ya después vamos a repasar ese contenido, pero no sé si se entiende. ¿Entendieron? Me imagino que sí. Eh, entonces el rango de vista es fundamental para entender cómo se van a mostrar estos planos, ¿ya? Y esto es bastante enredado al comienzo, entonces muchos cometen el error o no entienden o piensan que las cosas no se les ven producto de que no configuraron bien el rango de vista o están creando las cosas en alturas que no correspondan y por eso que no se les ven. Ya, eso es solucionable con los rangos de vista. Y ese sería, digamos, el punto, digamos, final como para entender la modificación gráfica de los planos. Vamos ahora a hacer un ejercicio en el bloque siguiente. Vamos a editar estos planos. Vamos a crear una vista nueva, como lo hice yo. Van a editar y van a generar una gráfica para esta planta
con la que ustedes le den una cierta identidad, van a cambiar, por ejemplo, aquí los símbolos, ¿ya? Cambiándole, no sé, el color de la línea, por ejemplo, si quieren otro color, ¿ya? Otro estilo de línea. Ya, ahí podríamos cambiarle ese segmento ahí, que también sea naranjo, que sea más pequeño y que tenga el mismo tipo de línea. Ya, van a cambiar un poco los símbolos, podrían cambiar los tamaños, los colores, los tipos de muro, grosores, van a meterse un poquito sin miedo a editarlo, ya, a generar lo que resulte. No me interesa si queda una gráfica bonita o no por el minuto, ya, estamos recién aprendiendo a modificar esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el bloque siguiente, ¿ya? Y vamos a darle un puntaje, digamos, que va a servir como para una evaluación. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 9:45 con el ejercicio. Ok, profe. Ok, profe.